Bienvenidos chicos a este primer episodio de Brújula Comunicativa 2.0 con Shande y Gabo. El espacio donde navegamos las corrientes comunicacionales. Hoy estamos con Alison y con Luis que nos van a hablar sobre el primer capítulo del libro de Berger que habla sobre las ciencias del lenguaje y también las palabras mágicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias Gabo y Shande por la invitación. Es un placer compartir este espacio con ustedes y hoy, como bien mencionó Shande, vamos a hablar sobre las palabras mágicas. Bueno chicos, como primera pregunta nosotros tenemos de si es que alguna vez ustedes utilizaron estas palabras mágicas para que un profesor les dé más tiempo en una tarea o un trabajo, o si es que utilizaron estas palabras para pedir que un compañero sea más colaborativo. Claro, y es lo que vamos a ver durante todo este recorrido en el episodio. Recordar que las palabras no solo comunican o describen algo, sino que también muestran comportamientos porque al final de cuentas, las palabras son persuasivas. Hay que considerar que las palabras son una herramienta de observación potente en las ciencias sociales y que, debido a los avances tecnológicos, se han podido realizar investigaciones a profundidad del uso de la palabra. Cuéntanos, Luis, el tema central del primer capítulo del libro de Berger, Palabras Mágicas, ¿en qué se centra? Bueno, aquí en el libro de Berger se introduce con una anécdota que es el bebé Jasper. Entonces nos cuenta de que su primera palabra fue peace, que fue una forma de decir por favor en inglés, que es please. No lo pudo articular bien y por eso lo decía, tal cual. Pero Jasper, la particularidad que tenía él es que sabía que esa palabra ya tenía un poder, porque le funcionaba cuando él decía esta palabra mágica, peace. Así que Berger transforma esta situación que ve con su hijo y lo lleva a un experimento en las oficinas de la Universidad de Harvard, ya que se conoce que la gente de Nueva York tiene un temperamento hostil. Entonces, interrumpir a las personas en una actividad de oficina por pedir un favor, ¿era posible? Bueno, Berger hizo un análisis en este escenario, ya que las personas que usaban las impresoras eran interrumpidas por investigadores y al principio eran interrumpidas usando ciertas palabras. Con el experimento se dieron cuenta de que cuando daban una excusa razonable, las personas cedían su turno al usar la impresora. Y un giro interesante de... Chicos, una pregunta sobre esta investigación. Tal vez si es que esta persona, en vez de dar una razón coherente, da una razón como que quiere utilizar la fotocopiadora porque sí. ¿Qué ocurriría en este caso? Bueno, justo era lo que iba a mencionar, que el giro interesante de este experimento fue que se dieron cuenta de que ya había más facilidad o apertura para ceder el turno en la fotocopiadora. Entonces analizaron si usaban justificaciones razonables, si seguía teniendo la misma apertura de las personas, o si usaban, como tú mencionaste, un ejemplo de quiero usar la impresora porque sí. Sí hubo como que un primer momento donde la gente se mostraba renuente, pero entre más como que sutil sea el por qué, pero formando una explicación lógica como necesito usar la impresora porque tengo una reunión urgente o porque mi jefe me mandó a hacerlo o cualquier cosa que no sea tan lógico, las personas seguían cediendo a esta petición. Podemos decir que nosotros tenemos que pensar una excusa creíble para que se pueda realizar lo que nosotros queremos, entonces, que el poder de la palabra esté en una excusa. Sí, porque es más creíble, porque si no dices un por qué, no hay una razón detrás de ello, simplemente es como... no te lo van a dar, o sea, no es lo mismo decir, chicos, no voy a hacer el podcast hoy, a decirte, chicos, no puedo hacer el podcast hoy porque estoy enfermo, estoy enfermo de la garganta. Entonces, el por qué ya te da un motivo creíble de decir, mira, está bien, te creemos, es válido. Claro, un ejemplo muy cotidiano, al menos aquí en la universidad, en la facultad, sería cuando nos mandan muchos trabajos y queremos extender nuestro plazo del trabajo. Entonces es mejor decir a un profesor por favor, extiéndame la tarea para la próxima semana porque estamos cargados de proyectos y demás cosas. A decir, profes, aplácenme el trabajo. Hasta el mismo profesor se va a preguntar, ¿y cómo gracias? así? O sea, ¿por qué? También, ¿por qué? ¿Cómo así? Ajá, entonces sí es factible. Bueno, chicos, igual en el texto mencionaban que el lenguaje ha revolucionado, así como lo fue el microscopio con la biología. Entonces, podemos decir que la palabra es una herramienta con poder, o en realidad es solo una observación que se le da dependiendo de la persona que le escucha.
No, es una palabra que tiene poder. O sea, la palabra tiene poder, aunque sí se han escuchado eso en nuestra vida cotidiana. Pero esto responde a una razón de que el simple hecho de que tú uses el lenguaje, como el lenguaje es una forma estructurada que ya tenemos en todos los países, en caso de Estados Unidos, de sujeto, verbo, predicado. Pero el más que usar el lenguaje para dar indicaciones, es más que usarlo para, por decirlo, tu beneficio, pero en ese tu beneficio, entre comillas, es la persuasión, que no es lo mismo que yo te diga como que, Xande, por favor, préstame esa hoja, o que te diga, Xande, pásame esa hoja. O sea, la palabra de por favor, podrías, indica una variabilidad, que sí puedes acatar la orden, o no puedes hacerla, o te puedes hacer la loca, por decirlo así. Bueno, chicos, entonces, como Berger menciona en su libro que cambios pequeños son importantes, no sé si es que me podrían explicar un poco de este como cambio del verbo al sustantivo que menciona Berger en su primer capítulo del texto. ¿Sí? Claro. Bueno, la diferencia del verbo y del sustantivo es que el verbo recae en un... No es tanto de identificación, el sustantivo te identifica. El verbo es más una acción. Entonces, en el mismo texto de Berger hay el ejemplo de un experimento que se hizo con un grupo de niños en donde querían un favor, que era recoger un juguete o recoger algo. Entonces, para que sean más receptibles a que obedezcan, en vez de utilizar, probaron el sustantivo antes que el verbo. Es decir, en vez de utilizar ¿quién me quiere ayudar o puedes ayudarme a levantar tal juguete?, utilizaron ¿quién quiere ser mi ayudante? O ¿tú quieres ser mi ayudante para recoger este juguete? Entonces la gente se volvió más, hubo una aceptabilidad en las personas cuando les dijeron, usaron el sustantivo de ayudante. ¿Por qué? Sí. Porque te identificas más, te hace sentir hasta incluso cómodo, porque se ve como obligado el verbo, ¿no? De Podemos ayudante. decir que te incluye en la acción que estás Exacto. pidiendo, Así ¿verdad? es. Exactamente, El Shan. cambio del verbo por sustantivo infiere en un cambio de pertenencia. Por decirlo aquí, nosotros somos estudiantes de la FAXO, a que estudiamos en la FAXO. Entonces, al ser estudiantes de la FAXO, ya incluimos como que al círculo de pertenencia, al que el simple hecho de venir y realizar nuestras actividades cotidianas o venir del concepto o en el entorno de aprendizaje. Claro, entonces si quieren hacerle sentir útil o hacerle sentir bien a una persona, usen el sustantivo en vez del verbo, porque a veces pasa que el verbo es muy de me están obligando o me toca hacer esto ya porque nos dijo. Entonces es mejor utilizar el sustantivo si quieren obtener una respuesta hacia la otra persona más de Así que ya aceptabilidad. saben, tienen que incluir en sus oraciones para que las personas puedan realizar las acciones que ustedes desean y así van creando una identidad. Así es. Esto es Brújula Comunicativa 2.0, donde la comunicación se afila para negociar, resolver y liderar en tiempos de crisis. Inicio de espacio publicitario. Los consultorios jurídicos de la Universidad Central del Ecuador brindan a la comunidad asesoría profesional frente a problemas legales y judiciales, penal, laboral, civil o administrativo. Contamos con un equipo de profesionales al servicio de la comunidad. Estamos ubicados en la Ciudadela Universitaria, Facultad de Jurisprudencia. Nuestros teléfonos 222-6334, 222-2695. Universidad Central del Ecuador, al servicio de la comunidad. El Centro de Biomedicina pone a disposición del público en general los servicios de salud materno-infantil, enfermedades tropicales, medicina nuclear, enfermedades de transmisión sexual, carencias nutricionales y salud reproductiva, entre otros. Atención de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Facultad de Medicina, Sector El Dorado. Teléfonos 322-8455 y 322-8454. Fin de espacio publicitario. Entonces podemos dar una reflexión para los docentes que en sus clases, en vez de decir, por favor participen o alguien desea participar, cambiarlo a quiénes son los participantes de este debate, por ejemplo. Bueno, en el contexto actual tenemos el trabajo, la política, los estudios. ¿Cómo podemos nosotros hacer el uso correcto de las palabras mágicas para que el mensaje sea un poco más efectivo en realidad a las personas que lo escuchan? Bueno, aquí hay dos palabras mágicas que incluso Berger nos menciona en el texto, que es la palabra recomendar y gustar. Entonces yo creo que estas dos palabritas sí hemos escuchado todos en nuestro diario vivir. Y yo creo que si les preguntaría,
o no sé si están seguros de qué prefieren, que les digan, te recomiendo esto o a mí me gusta esto. No sé si haya una noción en este aspecto, pero lo que nos dice Berger es que es mejor utilizar la recomendación al que le gustar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo a mí me gusta algo, es muy subjetivo, es muy de yo, es a mí me gustó tal película, a mí me gustó tal serie, a mí me gustó tal restaurante, tal canción, pero es muy yo, y la demás persona y los que, con la persona que estoy hablando es como de, bueno, y a mí qué, que a ti te guste, ¿no? No están como, no sé si me vaya a gustar lo mismo que a ti te gustó, pero si yo te digo, te recomiendo tal canción, te recomiendo tal restaurante, ya hay un criterio, ya hay como una autoridad. Entonces es muy común ver, por ejemplo, en Reels, en videos así de YouTube, de Instagram, que nos dicen algunos influencers, te recomiendo tal lugar, sin planes en Quito, te recomiendo ir al centro histórico, te recomiendo esto. Entonces, así no querramos ir o no estén nuestros planes, pero ya nos llama la atención. Me recomienda porque, se ve bueno, porque él lo dijo. Entonces, claro. Sí. Aquí podemos decir que estamos generalizando. Aquí nos iría un poco en contra de esto que mencionaste cuando utilizamos el ayudante y el que me ayuda. O sea, como que no lo estamos incluyendo. No, es que en cambio al decir yo te recomiendo suena también a que es algo personalizado. En el caso de las redes sociales, como que en un TikTok, el que te salga a ti de te recomiendo visitar esta biblioteca en el centro histórico que tiene brunch, espacios, todo esto, una te sale porque el algoritmo identifica que son cosas que tú tienes preferencia, pero también es un lanzamiento como que de quizás esto te guste y vas a ir. Entonces, al ser, y en el mundo de las redes sociales, esto al ser personalizado llama más la atención al decir, a mí me gustó ir al centro histórico este día y tú también deberías ir. Entonces no sientes esa conexión. En cambio, esto Berger lo transforma en una nueva ciencia, que es la ciencia del lenguaje, que se llama Linguistic Inquiry and Word Count. En este caso, Berger hizo un experimento donde analizó diferentes artículos de periódicos para ver cuáles tenían más impacto de compra entre los lectores. Y usó esta plataforma donde analizaba el lenguaje escrito para identificar qué palabras indican como esta persuasión muy leve que por lo general no los identificamos a menudo en una lectura, por decirlo así, a ojo ligero. Entonces, de esta forma como que conceptualizó una investigación del lenguaje para ver cómo esto puede usarse en la persuasión y que se puede aplicar en otros ámbitos como la publicidad, la política, economía, filosofía, etcétera. Todo lo que sea producto de consumo, por decirlo así. Claro, y hablando de eso, siguiendo con el hilo de las palabras, hay otra palabrita y no sé si puedan adivinar cuál puede ser, que también puede ser persuasiva y que funciona. Y tiene que ver con las citas. El querer. ¿El crees? No. No, el querer. ¿El querer o el de quiero? No, es el de casi cerca. Es a quién. ¿A quién? ¿A quién? Bueno, nos dice que esto es más aceptabilidad por parte de las parejas porque, digamos, no es lo mismo decir yo quisiera tal persona o a mí me gustaría tener a tal persona y viajar con tal persona, sino más bien incluirle a la persona. ¿Y cómo tú la incluyes? Con la palabra quién. Por ejemplo, a mí me gustaría quien comparta mis gustos, quien viaje conmigo, quien baile conmigo y así. Entonces, la otra persona que está atrás de la pantalla en las apps de citas es como de, yo puedo ser esa persona, ¿será que yo puedo ser esa persona? Hay una probabilidad alta de que fleches y digas, bueno, sí, yo puedo ser. Por lo general, los perfiles de Tinder están de, busco una persona que le guste el campo, escalar montañas y la comida. O busco una persona que le guste caminar, leer y tomar un buen café en el centro histórico. Así que ya saben, chicos, la palabra tiene un impacto y tenemos que saberlo utilizar para que pueda el mensaje ser un poco más efectivo. Bueno, chicos, también los invitamos a aplicar estos conceptos de Berger en sus trabajos, en sus tesis o en sus presentaciones. Así llegamos al final de este capítulo de Brújula Comunicativa 2.0. Damos gracias a Alison y a Luis por compartir sobre el primer capítulo de Berger. Y esperamos que ahora tengas un poco más claro cómo resolver un conflicto comunicacional. Así que nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Chao.